Seguimos con la información. Ya termina 2025, marcado un año por la política comercial arancelaria impuesta por Donald Trump, la cual generó diversos movimientos en las principales economías y empresas del mundo entero y por supuesto de México. Pero ahora surge la pregunta, ¿cómo se perfila el entorno económico de 2026 y qué oportunidades y desafíos presenta para las empresas mexicanas en términos de crecimiento y de competitividad? Para hablar sobre este tema y para ayudarnos con un análisis y las estimaciones para las empresas, recibo con gusto en el estudio del Financiero Televisión a Alberto Méndez Morales, director de la maestría en finanzas de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Alberto, bienvenido. Buenas noches. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Primeramente, te pediré un panorama general del perfil de la economía para 2026. Decía yo hace un momento, grandes desafíos, no sé si haya también grandes oportunidades, pero sí retos de mantener estabilidad, de lograr un crecimiento, de encontrar la oportunidad para seguirse desarrollando en un ambiente muy volátil, muy inestable. Así es, Juan Carlos. Pues mira, creo que el 2026 podríamos denominarlo como de transformación estratégica para las compañías. Esta transformación creo que se puede resumir en tres grandes pilares que vamos a tener en el 2026. Un primer pilar sería aquel del movimiento de los aranceles, tanto el arancel que hemos hablado todo el año con la administración Trump, en donde las empresas mexicanas han tenido que esforzarse mucho para enfrentar esa volatilidad de lo que está sucediendo en el gobierno de Estados Unidos y lo que significa para ellos en términos de exportación y de migración, por supuesto. También está la política que acaba de salir con el gobierno de la doctora Sheinbaum, en donde evidentemente los países asiáticos van a tener un papel preponderante en lo que significa la cadena de suministro de las empresas. Estos dos factores van a generar de alguna forma presiones sobre las rentabilidades de la compañía. Ese sería nuestro primer factor. Un segundo es lo que sabemos todos que va a pasar en 2026 y es el Mundial de Fútbol en Norteamérica. Esto va a generar también presiones de precios para todas las compañías en Norteamérica y evidentemente representa, si lo ves de una forma, un riesgo, pero también una oportunidad para las empresas por ese incremento en la demanda. Y finalmente también podemos hablar acerca de la transformación digital y específicamente hablando de la inteligencia artificial como una forma de apalancar ese crecimiento en la productividad de las compañías. Creo que estos tres pilares son los que representan amenazas, pero también oportunidades para todas las empresas mexicanas y de Norteamérica de cara al 2026. Aún con estas oportunidades y en medio de estas volatilidades, las expectativas de un crecimiento de la economía no son tan alentadoras como uno quisiera. En la OCDE, lo veíamos hace un momento, pronostica un crecimiento pues, bastante moderado, bastante modesto de la economía de México, y en el 2025 hubo ajustes continuos a las metas de crecimiento, que es probable, uno no quisiera, pero es probable que ocurran en 2026. ¿Cómo puede entonces en este entorno una empresa ya establecida o inicial poder prever su estrategia de mercado, su estrategia de inversión, si va a invertir o no va a invertir, qué tanto se va a expandir o qué tanto no se va a expandir? Perfecto, Juan Carlos. Pues como es evidente, el futuro siempre es incierto. Y en esa incertidumbre lo que tienen que hacer las empresas de alguna forma es prepararse. Preparar lo que está sucediendo en la compañía para enfrentar estas incertidumbres de las que hablábamos hace un segundo. En un primer lugar, creo que las empresas que son importadoras y que trabajan con compañías de Asia tienen que prepararse para enfrentar ese incremento en los precios que va a significar el alza de los aranceles con lo que está sucediendo en este momento y la estrategia del gobierno de la doctora Sheinbaum. En un segundo punto podemos también entonces decir que las empresas exportadoras hacia Estados Unidos tienen que empezar a ver si pueden relocalizar sus productos incluso en el mercado nacional o determinar si con la negociación para julio del TEMEC podrían generar algunas oportunidades también. De todas formas, si no hay una renegociación, el TEMEC va a seguir funcionando, va a seguir sobre el papel y de alguna forma eso va a disminuir esas volatilidades. Y evidentemente, desde el punto de vista de la tecnología, las compañías lo que tienen que hacer es prepararse, porque ya en el año 2026 no solamente las grandes empresas que han logrado incorporar inteligencia artificial, sino las pequeñas y las medianas empresas tienen también que incorporarlo dentro de su estrategia de todo nivel. Hablabas en este momento de empresas pequeñas y medianas, incluso microempresas. El 90%, más del 90%,
de las empresas en México están en este rubro, micro, pequeñas, quizá medianas empresas. ¿Qué tanto les perjudica a ellos las tendencias económicas que hay? Tasa de interés, el tipo de cambio, la inflación persistente, que decía yo hace un momento, que no cede del todo, no está en un lugar donde quisieran las autoridades monetarias de México. Y por otro lado, en estas empresas de un tamaño pues no tan grande, qué tanto involucrarse, invertirse y, por qué no decirlo, arriesgarse en tecnología. Pues mira, yo creo que sabemos que el cambio es una constante. Claro. Las pequeñas y las medianas empresas siempre tienen que estar preparadas porque va a llegar la competencia tarde o temprano con estas tecnologías. Sin importar el tamaño de la empresa. No importa el tamaño de la empresa, una pequeña compañía también sabe que la tecnología tiene que apoyarlos para el crecimiento y la mejora en la productividad. Claro. Claramente, la forma de estructurar ese crecimiento a través de la tecnología debe ser diferente. Una gran empresa tiene suficiente flujo de caja, suficientes fondos y posibilidad de apalancamiento para preparar ese crecimiento en el muy largo plazo. Las pequeñas empresas lo que tienen que hacer es algo mucho más estratégico en términos de la implementación de esta tecnología y seguramente buscar alianzas con universidades, buscar alianzas con centros de investigación, buscar alianzas incluso con las grandes empresas que desarrollan estas tecnologías para poder apalancar el crecimiento. En términos de la tasa de cambio, como tú bien lo decías, esta volatilidad sobre todo les puede pegar mucho a estas compañías porque son las que menos posibilidad de protección frente a esta tasa de cambio tienen. Pero sin embargo, el sistema financiero tiene una gran cantidad de productos que les pueden servir incluso también a esas pequeñas compañías para enfrentar este tipo de cambios y volatilidad. Lo mencionabas hace un momento y se habla todo el tiempo, constantemente, sobre la incorporación de la inteligencia artificial en todas las áreas. Las empresas, el comercio no son la excepción. Pero no solo la inteligencia artificial, sino que las personas se preparen para hacer uso de la inteligencia artificial en vez de sentirse amenazadas o desplazadas. ¿Cómo va esa relación en las empresas en México? Es una excelente pregunta, Juan Carlos, la que me haces, porque siempre que se habla de innovación, uno asume que el cambio tecnológico tiene que ver justo con eso, con la tecnología. Pero el punto que tú pones sobre la mesa es también el otro, y es que las personas tienen que estar preparadas para ese cambio tecnológico. Lo primero que tiene que tener una empresa, no importa si sea pequeña o sea grande, es cambiar la cultura que está detrás de ellas para generar innovación. Cambiar la cultura a todo nivel, y eso significa que desde el director de la compañía hasta las personas de más bajo rango tienen que tener un cambio de cultura y tienen que entender que el negocio, lo que se llama el modelo de negocio, tiene que cambiar alrededor de esta nueva tecnología. Cuando tú hablas de las personas como centro de este cambio es muy importante y te doy un ejemplo. En nuestros programas en el Tecnológico de Monterrey y en EGADE Business School, en cada uno de ellos se incorporan estos cambios de cultura para que los colaboradores de la empresa sepan implementar este tipo de tecnologías y sepan que no es solamente innovación por innovar en tecnología, sino el cambio de toda la lógica de la empresa para que esto sea un cambio fructífero para todas las compañías. Esto puede verse, asumo, más que como un gasto, como una inversión y a lo mejor una estrategia de supervivencia en el entorno que viene, con o sin revisión del TEMEC y con o sin factores tan volátiles como los que hemos estado conversando. Alberto, ¿hay sectores que estén más afectados o más beneficiados por todo este entorno del que hemos venido hablando? Por supuesto, digamos que un sector que se me ocurre inmediatamente es el de las ensambladoras de autos. Es decir, ellos de alguna forma tienen todo el encadenamiento desde los países asiáticos y adicionalmente gran parte de su mercado está en Norteamérica. Así que para ellos sí que estos cambios en aranceles, tanto desde la parte de sus proveedores como la parte de sus clientes, les va a afectar muchísimo y les va a generar todavía más volatilidad. Pero precisamente son estas empresas que son relativamente grandes y que ya vienen preparadas porque tienen una historia, que están mucho mejor o más dispuestas de alguna forma a implementar estos cambios tecnológicos de los que hablábamos para sopesar esa volatilidad que existe en los mercados. Entonces, simplemente un ejemplo, existirían muchísimos ejemplos de empresas y de sectores en México, pero ese es uno que creo que es fundamental y que todo el mundo conoce. ¿Existe espacio en el mercado, en el entorno económico para poder emprender con una empresa? Pues ya no pensemos en una pequeña empresa familiar, sino en una empresa pues mediana. ¿Existen las condiciones? ¿Hay crédito suficiente? ¿Hay crédito disponible? ¿La tasa de interés es suficiente para poderse arriesgar en un entorno tan volátil? Por ahí algún economista me comentó alguna vez
que la inversión es amiga del silencio y ahorita hay mucho ruido. Efectivamente, es decir, cuando una persona piensa en emprender, sabe que existe riesgo en esa implementación de un nuevo negocio, un nuevo modelo. Es evidente que en un mercado tan volátil como que estamos enfrentando y con todo lo que se viene para el año 2026, esa volatilidad se incrementa. Pero un emprendedor ve oportunidades donde los demás vemos problemas. Y en ese sentido, lo que seguramente van a ver los emprendedores es que estos cambios en los precios, esta presión de la demanda por el Mundial de Fútbol, lo que está sucediendo con una posible reestructuración de las importaciones desde China, desde los países asiáticos, o el recambio de los mercados de las empresas mexicanas hacia Latinoamérica, se ve como una oportunidad para que las empresas y los emprendedores generen nuevos mercados y crecimiento económico a futuro. Finalmente, Alberto, un tema que quiero tocar contigo no es precisamente económico, pero sí le pega a la economía y es la seguridad. Tenemos un problema tremendo que puede limitar las inversiones de grandes empresas, limitar la llegada de nuevos capitales, pero también limitar el desarrollo de emprendimientos. Y específicamente, lo decía yo hace un momento en las noticias, la extorsión que no cede, que sigue desbordada y que le pega a todo el mundo. Mira, digamos que lo que uno tiene que pensar es que siempre van a existir riesgos para la implementación de un negocio, de un emprendimiento. En nuestros países latinoamericanos, yo soy colombiano y tú sabes que en Colombia también existe un problema similar al que existe en México de extorsión. Sí. Esto sigue sucediendo, pero lo que sabemos también es que los emprendedores de alguna forma terminan ajustando su red de proveedores, sus precios y toda su estrategia de mercado para sopesar este tipo de situaciones que suceden aquí. Por supuesto, lo que uno espera siempre es que el gobierno funcione como parte de la solución y que de alguna forma yo pueda emprender y yo pueda llevar mi negocio y pueda generar cada vez mayores crecimientos y rentabilidades de la mano de una política pública eficiente. Lo que hemos visto durante los últimos años es que efectivamente eso está sucediendo, sobre todo porque el narcotráfico es un negocio que trae mucho dinero a nuestros países, pero creemos que existe una oportunidad de trabajar en estos tipos de problemas y que los negocios en el mediano y en el largo plazo podrán generar ese crecimiento sopesando este tipo de problemáticas. Ojalá que sea de esa forma y bueno, pues esperemos a ver qué ocurre en 2026, un año con muchas complicaciones, muchas incertidumbres, esperemos también con muchas oportunidades. Así esperamos, Juan Carlos. Muchas gracias. Alberto, te agradezco mucho que estés con nosotros. Muy amable. Muchísimas gracias. Ahí lo tiene Alberto Méndez Morales, director de la maestría en finanzas de EGADE Business School del TEC de Monterrey. Le agradezco mucho que esté con nosotros. Vamos a hacer una pausa.